Voy a compartirles mi pantalla. ¿Cuál es la importancia de construir bases de datos detalladas de infraestructura? Y bueno, para responder esto es necesario que la estimación del riesgo cuente con un catastro, con un catálogo completo de variables estadísticas y geográficas de la infraestructura. Sin embargo, contar con este inventario es un reto, ya que se requiere una capacidad técnica pues, muy grande para generar estos levantamientos y también se requiere de una inversión económica considerable para lograr obtener estas variables. En el caso de la Ciudad de México, que es donde hemos estado trabajando principalmente la construcción de estas bases de datos, esto representa un desafío debido a la diversidad de infraestructura y a la cantidad que puede haber tan solo en la Ciudad de México. Por ejemplo, no es lo mismo caracterizar el centro de la Ciudad de México que la periferia norte-oeste que se encuentra en laderas, a la periferia oriente que se encuentra muy altamente urbanizada, versus la periferia sur de la Ciudad de México que se encuentra todavía ruralizada. Además, para construir estas bases de datos se requiere conocer de modificadores muy específicos, los cuales generalmente o tradicionalmente han sido levantados por ingenieros a través de inspecciones en campo. Considerando este panorama, RN ha desarrollado una metodología para obtener estas patologías o modificadores a través de un levantamiento semiautomático utilizando sistemas de información geográfica, percepción remota e inteligencia artificial. Generalmente las ciudades, que son pocas en América Latina que disponen de algún catastro, lo tienen en algún formato de tipo punto, como pueden ver en esta imagen, que corresponde únicamente a las coordenadas geográficas, o en un formato de tipo polígono que puede corresponder al lote, el polígono en gris que estoy señalando, o área construida, que son los polígonos en verde que se pueden ver en la imagen. Cada uno de estos formatos va a presentar sus retos para obtener o enriquecer nuestra base de datos. Adicionalmente, necesitamos contar con algunos datos estadísticos que son el año de construcción, el uso de inmueble y el número de pisos. Sin embargo, la construcción de estas bases de datos más detalladas o el número de modificadores que nosotros podamos agregar a estas va a estar fuertemente condicionado, como mencionaba Edgar, con la información que nosotros tengamos de entrada. No va a ser lo mismo disponer de insumos de tipo punto, es decir, únicamente las coordenadas, que contar con polígonos. En este caso, los polígonos de las áreas construidas, los polígonos en verde que estoy señalando, son los ideales y los que nos permiten recopilar el mayor número de modificadores y tener una mayor precisión en los resultados obtenidos. En este ejemplo, tenemos un polígono a nivel lote, visto aquí en planta, que únicamente tiene unos cuantos datos. Podemos estimar aquí el área y su ubicación. Sin embargo, a través de los sistemas de información geográfica y el procesamiento que se hace con inteligencia artificial y percepción remota, aquí por ejemplo tenemos la vista en fachada de este lote, podemos enriquecer nuestra base de datos al obtener algunas otras variables o modificadores, como por ejemplo el uso de inmueble. En este caso conocemos que es una oficina, el número de pisos, el sistema estructural, el cual asigna nuestro equipo de ingenieros estructuristas, y adicionalmente patologías que son relevantes porque pueden incrementar la vulnerabilidad de nuestro edificio ante diferentes amenazas, principalmente la sísmica. Estas patologías son condición de esquina, irregularidad en planta, hundimientos diferenciales y planta baja débil. En el caso de la Ciudad de México, partimos del catastro 2020 a nivel lote de la Ciudad de México, el cual tiene cerca de 1.100.000 registros. En la imagen de la izquierda pueden ver la representación del año de construcción para una colonia al oriente de la Ciudad de México, la colonia federal cercana al aeropuerto, y cómo se comporta esta variable espacialmente y su representación en la arquitectura de algunos ejemplos. Sin embargo, esta geometría de la que nosotros partimos contenía pocas variables: año de construcción, uso de suelo, área construida y dirección. Para poder enriquecer nuestra base de datos de infraestructura expuesta, ocupamos cruzarla con otras fuentes de información o otras bases de datos. Una de ellas fueron levantamientos LIDAR, los cuales son mediciones que se realizan a través de aeronaves o drones
y nos permite conocer la altura de la vegetación y de la infraestructura en superficie. Cruzando nuestra geometría base, en este caso los lotes, con la información LIDAR y a través del cruce con otras variables pudimos obtener el número de pisos para cada uno de los lotes en la Ciudad de México. Otra de las variables de interés en la caracterización del riesgo es el uso del inmueble. Generalmente en los catastros, siguiendo con el ejemplo de la Colonia Federal, únicamente categorizan el uso de suelo, el cual no es lo mismo que el uso de inmueble. En la Colonia Federal, de acuerdo al catastro oficial, tenemos únicamente dos usos: equipamiento y habitacional comercial, que es el dominante. Sin embargo, es necesario para nuestros modelos caracterizar con mayor detalle el uso de inmueble, ya que el uso de inmueble puede tener características arquitectónicas propias. Pensemos, por ejemplo, en una bodega, una fábrica o un complejo industrial. Y a través del cruce con otras bases de datos de actividades económicas en el territorio, podemos diversificar la categoría de equipamiento a una subcategoría que nos permita identificar usos específicos. Por ejemplo, aquí vemos cómo pasa de equipamiento a escuela, equipamiento a hospital, a bodega, a fábrica, oficinas, museos, laboratorios, etc. Conociendo estas variables, el uso de inmueble, el año de construcción y el número de pisos, nuestro equipo de ingenieros estructurales puede asignar un sistema estructural. En el caso de la Colonia Federal, vemos en el mapa que tenemos 3 sistemas y en las imágenes de la derecha tenemos 2 ejemplos para edificios con losa plana y marcos. Otro factor importante en la caracterización de estas bases de datos es la identificación de patologías estructurales. Una patología estructural es una característica de estructuración que acentúa los daños, principalmente ante la amenaza sísmica. Son de interés para nosotros la condición de esquina, que pueden ver aquí representado en color verde los lotes que están afectados por esta patología, y la irregularidad en planta, que dentro de nuestros sistemas la dividimos en 3 clases: nula, poca o alta. Ambas patologías son importantes porque durante un evento sísmico pueden propiciar la torsión del edificio. En las imágenes de la derecha podemos ver la clasificación de algunas de estas geometrías de poca a alta. Adicionalmente, me parece que esta es la primera vez que en la base de datos de exposición de RN se incluye la patología de hundimiento diferencial. Conocemos que la Ciudad de México, buena parte de ella, y el área conurbada del Estado de México presenta hundimientos. Estos hundimientos tienen un comportamiento espacial muy focalizado. En el caso de la zona oriente, donde se encuentra el aeropuerto y la Colonia Federal, se presentan velocidades muy altas. Sin embargo, cuando hay diferencias en el gradiente, es decir, en la velocidad de hundimiento en áreas relativamente pequeños, puede presentarse hundimientos diferenciales. Los hundimientos diferenciales, que como se puede ver aquí en la imagen, pueden propiciar que haya cargas sobre algún punto de la cimentación y que haya separación entre edificios colindantes, lo cual se puede volver relevante durante un evento sísmico, ya que puede favorecer el golpeteo. Adicionalmente, este tipo de patologías afectan a estructuras un poco más grandes, las cuales pueden comprometer incluso el funcionamiento de la misma. En este caso vemos un tramo de la línea 9 del metro afectado por hundimientos diferenciales, lo cual ya compromete el funcionamiento de la misma. Como conclusiones, en la elaboración de esta base de datos para Ciudad de México y algunas otras ciudades en el país, podemos decir que el catastro que tiene ahora RN es uno de los más completos en el mercado en cuestión de todos los modificadores que hemos logrado obtener, puesto que hemos avanzado en el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la interferometría satelital para cubrir áreas relativamente grandes y hacer las mediciones preferentemente de manera remota. Al mismo tiempo, hemos identificado la necesidad de caracterizar con mayor detalle las patologías, ya que éstas nos permiten hacer una evaluación mucho más rigurosa del riesgo, y al mismo tiempo reconocemos que debemos seguir trabajando en innovar en insumos, incluso generar nuestros propios insumos y modificar las metodologías con el fin de reducir la incertidumbre en nuestros resultados
Y finalmente también creemos necesario realizar actualizaciones periódicas de nuestro catastro para que este siga siendo representativo de la realidad. Muchas gracias. Perfecto, buenos días. Mi nombre es Luz Piedad Hoyos y les voy a presentar un trabajo que hemos venido desarrollando en RN en los últimos años para mejorar la calidad de los datos. Se llama Modelo Operacional de RN, enfocado al mejoramiento de la calidad de los datos. En 2017 ocurrieron en México dos importantes eventos sísmicos que sirvieron para poner a prueba el sistema R. Los resultados del sistema para estos eventos mostraron estimaciones por encima de lo reportado, lo que nos llevó a la tarea de realizar análisis minuciosos de estos resultados para ver por qué se estaban presentando estas diferencias. Nos encontramos con que estábamos estimando muchas pérdidas pequeñas por todo el país que engrosaban fuertemente los resultados. También nos dimos cuenta de que habían pérdidas reportadas por fuera del área de influencia de donde habían ocurrido los sismos, y nos dimos cuenta de que era necesario actualizar nuestros efectos de sitio. Sin embargo, el principal hallazgo de estos análisis que se hicieron fue poder identificar plenamente que los defectos en la construcción de las carteras generaban resultados elevados en las evaluaciones, conduciendo al sistema a hacer estimaciones conservadoras. Para la construcción de una cartera necesitamos los datos financieros del inmueble y necesitamos las características estructurales. El tipo estructural es el dato fundamental que emplea el sistema R para definir la vulnerabilidad de la estructura y por lo tanto su comportamiento ante cierta amenaza, ante cierto tipo de amenaza. El sistema maneja actualmente 24 tipos estructurales. Dentro de los tipos estructurales más importantes o más comunes están los marcos de concreto, los marcos de acero, los sistemas industriales, las losas planas y la mampostería. Adicionalmente, el sistema maneja también patologías estructurales que son agravantes del comportamiento estructural, pero de estas vamos a hablar un poco más adelante. A partir de los análisis realizados en múltiples carteras proporcionadas por el sector asegurador, se ha podido reconocer que existen ciertas confusiones típicas en la asignación del tipo estructural que no corresponden con las prácticas usuales de diseño y construcción. Estas confusiones típicas son las siguientes. Muchos edificios de un piso tienen asignados, se les asigna el sistema de marcos o de losas planas. Muchos edificios de más de 3 niveles tenían asignado el tipo industrial, y existían muchos edificios altos con tipo estructural de losas planas o de muros de mampostería. Siguiendo los criterios tradicionales para la construcción en México, se hicieron los siguientes ajustes. Los marcos y losas planas de un nivel se cambiaron a muros de mampostería, los sistemas industriales de más de 3 niveles se migraron a marcos, y las losas planas de más de 15 niveles y los muros de mampostería de más de 6 niveles fueron cambiados a marcos de concreto. Considerando que la gran mayoría de las carteras está conformada por estructuras de 1 y 2 niveles, estos ajustes afectaron un porcentaje importante de los inmuebles. A continuación vemos el efecto que el ajuste por tipo estructural generó en la prima pura. Este ajuste tuvo repercusiones que estuvieron entre el 5 y el 18% de disminución en la prima pura para las carteras que fueron analizadas. Es importante mencionar aquí que estos resultados dependen totalmente del estado inicial de la cartera y pueden variar fuertemente de una cartera a otra. A continuación vemos el efecto de estos mismos ajustes por tipo estructural en el PML. Aquí los resultados variaron para las carteras analizadas entre el 5 y el 22%, medido para un periodo de retorno de 1.500 años. Aquí vemos que es bastante variable el impacto dependiendo de la configuración original de la cartera. Aunque el tipo estructural como se dijo antes, es la variable fundamental que emplea el sistema R para definir la vulnerabilidad de la estructura, existen otras variantes que son las patologías, algunas de ellas ya las comentó
David en la presentación anterior. Las voy a nombrar aquí muy rápido. Las patologías que maneja el sistema son columna corta, golpeteo, sobrepeso, esquina, irregularidades en planta y en altura, daños previos y hundimientos. El sistema permite que el usuario defina si existen o no estas patologías, pero si el usuario decide no dar la información sobre las patologías, el sistema asume una cierta condición de vulnerabilidad que es mayor a la de una estructura sin patologías. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos la curva de vulnerabilidad de una estructura sin patologías comparada con la curva de vulnerabilidad de una estructura con patologías. A continuación veremos las consecuencias. Estas son las consecuencias potenciales de recabar la información completa de las estructuras. Aquí vemos el efecto. Lo que se hizo en estas carteras fue los valores nulos o inválidos, a los valores nulos o inválidos en patologías les fue asignada la condición de sin patología, a menos de que el usuario hubiera deliberadamente especificado que la estructura tenía alguna patología. Es decir, que estas carteras quedaron conformadas principalmente por estructuras sin patologías. El efecto de eliminar las patologías o de decirle al sistema que no existen tales patologías representó reducciones en la pérdida promedio para esas carteras del 50% para el evento de 2017. Es verdad que nosotros no tenemos un criterio para definir o decirle al sistema que no existen estas patologías. Lo que sí podemos es afirmar que entre mayor y mejor sea la información que nosotros le demos al sistema, será mucho mejor las estimaciones que éste haga de las pérdidas. A continuación, otro importante hallazgo en las revisiones que se hicieron fueron las concentraciones de los valores asegurables. Se encontraron concentraciones de grandes valores asegurables por tipo estructural y también concentraciones de grandes valores asegurables por ubicación o código postal. En este caso, lo que sucede, como vemos en la imagen, es que un gran complejo industrial, por ejemplo, es en este caso conformado por diversos edificios con distintos tipos estructurales y número de niveles, es concentrado en un solo tipo estructural con cierto número de niveles y en una sola ubicación, ¿no? Las concentraciones por valor asegurable producen pérdidas estimadas irreales que distorsionan la pérdida total, y digo que son irreales porque se pierde el concepto de dispersión en el espacio que utiliza el sistema, y se pierde también la dispersión por tipo estructural, y las funciones de vulnerabilidad pueden variar enormemente entre un tipo estructural a otro. En RN hemos desarrollado procedimientos que llamamos Data Improvement para detectar y corregir algunas imprecisiones como las mencionadas en esta presentación. Hemos desarrollado también procedimientos para identificar con mayor exactitud las patologías presentes en un edificio, como lo que presentó nuestro compañero David. Sabemos que mientras mejor sea la calidad de la información proporcionada al sistema, este podrá realizar cálculos más precisos, disminuyendo la incertidumbre. Estamos a la espera de que ustedes nos compartan su información para brindarles estos servicios y ayudarlos a transitar por este camino, mejorar las carteras y por tanto mejorar las estimaciones del sistema R y su confiabilidad. Como recomendaciones, realizar estas pruebas de sensibilidad para corregir los errores en la asignación de los tipos estructurales sin perder de vista que cada cartera es única y que los resultados no pueden ser extrapolados de una cartera a otra. Complementar la información de las patologías también sería muy deseable en la medida de lo posible, especialmente en las zonas con mayores amenazas, ¿no? Dependiendo de la amenaza que se esté manejando. Y mejorar la información sobre tipos estructurales en estructuras bajas y en aquellos registros con mayor valor asegurable. Muchas gracias por su atención y estamos para resolver todas las dudas que tengan.